Hola, querido amigo o querida amiga. Te saluda el pastor Josué David López Grajeda, pastor de Iglesia Nazaret Norte. En esta ocasión quiero animarte para continuar en la decisión que tomaste de seguir al Señor Jesucristo. Quiero compartir 4 lecciones que son importantes para crecer en la vida cristiana. Quiero que veas estas lecciones juntamente conmigo y el día de hoy vamos a hablar únicamente de la primera. Son lecciones básicas para iniciar la vida cristiana. La escritura dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. De manera que esta lección es importante porque marcará tu vida para poder crecer y desarrollarte como cristiano. Son lecciones básicas para iniciar la vida cristiana y quiero compartir contigo la primera de ellas en esta ocasión. Los fundamentos de tu nueva fe. De eso hablamos en esta primera lección. En primer lugar, quiero felicitarte por el paso importante que has dado al recibir a Jesús en tu vida. Nada ha sido más fundamental, certero y de bendición para tu vida que haber recibido al Señor Jesucristo. Esto marcará tu vida en el presente, pero no solo eso, sino también en el futuro. Hay 3 cosas cruciales que queremos hablar acerca de los fundamentos de tu nueva fe. Primero, tener fe en Jesús no es solo creer en el hecho histórico de su muerte. Muchos creen en eso y algunos creen en Jesucristo de diferente manera. Cristo partió la historia en dos, pero no solo significa que para ser salvo debo creer en ese hecho histórico, sino creer en Él como Salvador. Es creer que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para salvarte del juicio divino y salvarte de la condenación eterna. Realmente lo que te hace salvo es creer en ese sacrificio que Jesús hizo en el Calvario al morir en la cruz por ti. El sacrificio de Cristo es suficiente y completo, no necesitas hacer nada más que eso. Ese es un fundamento de tu nueva fe. En segundo lugar, creer en Jesús va acompañado de arrepentimiento. Eso significa 3 cosas: tristeza por el pecado y abandonarlo, volverse con amor y gratitud a Dios, y en tercer lugar, esfuerzo por iniciar un proceso de regeneración. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Significa entonces que creer en Jesús va acompañado de un arrepentimiento sincero. En Lucas 15 y versos 17 al 21 se cuenta la historia de el joven que decidió irse de su casa, el hijo pródigo. Pero cuando ya había recibido su herencia y la había malgastado y estaba en la lipidia, entonces dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hagamos un alto aquí porque este joven llegó a tocar fondo, llegó a estar consciente de la necesidad de su padre.
y el arrepentimiento le hizo pensar que debía de ir y pedir perdón, confesando que había pecado, no solo contra su padre, sino contra el cielo, y ya no era digno de ser llamado su hijo. Dice él en, en, en su razonamiento, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, porque hay que tomar una decisión, vino a su padre y cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Si sigues leyendo esta historia, te darás cuenta de que ya no le dio tiempo a terminar la frase que él había interconstruido para hablar con el padre. El padre no lo dejó hablar y dijo, traigan el becerro más gordo, traigan un anillo, pónganselo en su mano y hagamos fiesta porque este hijo era perdido y ahora ha sido encontrado. ¿Qué miramos en esta historia? Tristeza por el pecado, pero no solo tristeza, sino deseo de abandonarlo. Miramos que se vuelve con amor y gratitud hacia su Padre. Nosotros debemos devolvernos con gratitud y amor a Dios. Y tercero, encontramos un esfuerzo por iniciar un proceso de regeneración. Este muchacho estuvo dispuesto a hacerlo. Y en tercer lugar, otro de los fundamentos de tu nueva fe son los beneficios que recibes al ser cristiano. Por ejemplo, recibes el perdón de todos tus pecados. En Hechos 10:43, la palabra del Señor nos dice, de él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de pecados. Pero si vivimos en la cruz, dice Juan 1:7, si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no estamos enemistados con Dios. Y en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nota que en todos estos versículos se habla de que tus pecados han sido perdonados. Ya la sangre de Cristo ha limpiado todos tus pecados, tenemos paz con Dios y ahora no hay ninguna condenación. En segundo lugar, otro beneficio es que recibes vida eterna. Y esa vida eterna es Cristo y Cristo está en ti. Los versículos que respaldan esta verdad son Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Juan 5:11 y 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Nota, vida eterna. Juan 11:25 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, tenemos vida eterna en Cristo. Tú has recibido no solo perdón de tus pecados, sino vida eterna. En tercer lugar, recibes al Espíritu Santo. En Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, has recibido el Espíritu Santo, que es una gran ayuda para triunfar en la vida cristiana. Entonces, recibes perdón, recibes el beneficio de la vida eterna
Y recibes también el beneficio del Espíritu Santo y en cuarto lugar, recibes la protección divina para toda la vida. En Primera de Pedro 1:5 y Romanos 8:28 encontramos estas expresiones. En Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nota, sois guardados. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. En otras palabras, no estoy diciendo ni la Biblia dice que no vas a tener problemas, que no vas a tener dificultades, pero que esas dificultades para los que aman a Dios, esto todo ayuda a que Dios cumpla su propósito en ti. Así que esas son cuatro verdades, cuatro beneficios que recibes de ser cristiano. Perdón de pecados, la vida eterna, el Espíritu Santo y la protección divina para toda la vida. Entonces, mi querido hermano, has tomado una gran decisión, te felicito por eso, y esta es la primera lección básica. Vamos a estudiar después la segunda lección, pero quiero que digieras bien esto, que lo entiendas, que lo repases, que te consigas una Biblia y que revises estos pasajes y ora a Dios para que te ilumine. Y entonces, dentro de unos días, muy pocos días, estaré compartiendo contigo la segunda lección. Quiero orar por ti. Padre, te doy gracias por esta persona que ha venido a los pies tuyos y que ahora necesita crecer en la vida cristiana. Ayúdale. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias por atender este llamado y a esta primera lección y que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima.